en primer lugar, me gustaría decir que es un honor para mí y una gran alegría el saber que Pablo Montoya no fue a la Feria del Libro de Madrid, porque evidentemente su literatura tan prolífica como toda literatura, buena o mala, nunca es neutral, pero este libro es muy actual para la literatura colombiana. La sombra de Orión tiene que ver con la realidad trágica y horrible, esa horrible noche que ha tenido Colombia, que aparece en el himno nacional, y que de la cual tal vez nunca hemos podido salir completamente. Los colombianos, muchos colombianos sabemos lo que fue la operación Orión en Medellín, una operación asesina, una operación donde desaparecieron miles de personas. Esta novela de Pablo Montoya nos cuenta claramente esa muerte de una ciudad, básicamente, y de un país. Y yo quisiera que Pablo nos contara cómo fue que él decidió del 2018 al 2020 escribir casi 450 páginas sobre la muerte y la violencia, y al mismo tiempo, después de leerlas, yo como lectora, sentirme no derrotada, sino con un profundo deseo de continuar leyendo. Yo estoy aquí en las afueras de Medellín, en mi casa, y bueno, también me siento pues muy honrado de poder conversar contigo, Rosario, sobre este tema. La sombra de Orión fue una novela que me dio mucha dificultad de escribirla. Creo que de todos los libros que yo he escrito es el que más me ha dolido de todos. Es el que más me generó grandes dificultades, digamos, de tipo literario, porque lo que yo quería en principio era escribir sobre la Operación Orión, que se hizo en el 2002. Es una confabulación de ejércitos estatales con grupos paramilitares que tuvieron como objetivo primordial expulsar a las milicias, digamos, de catadura comunista, milicias delincuenciales, sin duda alguna, de la Comuna 13, que es un sector popular de Medellín. Evidentemente las expulsaron, pero a un precio terrible, ¿no? Y violentaron profundamente la sociedad civil, y hubo, como consecuencia de esta operación, hubo después muchísimos desaparecidos que supuestamente están en esa fosa común que hay en una de las montañas del occidente de Medellín, que se llama La Escombrera, que quizás dicen que puede ser una de las fosas comunes más grandes de Colombia y de América Latina. Entonces, esa historia siempre me estuvo a mí llamando mucho la atención por la brutalidad ejemplar con que fue realizada, y al mismo tiempo por ese aplauso colectivo, por esa aprobación, digamos, por parte de la sociedad civil a esa operación y a esa política de seguridad democrática que hoy, por fortuna, digamos, las nuevas generaciones están reevaluando tremendamente, y están en tela de juicio los protagonistas que la realizaron. ¿Quiénes fueron ellos? Hay que decirlos con nombres propios, aunque la novela no los dice, porque la novela es una novela de ficción, pero esos personajes fueron el presidente Uribe, la ministra de Defensa, que es la señora que hoy es vicepresidenta de este país, Ramírez, los generales Montoya y Gallego, que dirigían a su vez la Cuarta Brigada, el general Montoya, y la Policía Metropolitana del general Gallego, ambos involucrados ahora con violación de derechos humanos. Están empantanados todos completamente. Absolutamente, absolutamente Empantanados todos. Y luego Luis Pérez era el alcalde en ese entonces, que él fue el que autorizó como alcalde de Medellín la Operación Orión. Y bueno, don Berna, que era el jefe paramilitar del bloque Cacique Nutibara. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención ese hecho, esa operación militar, que es quizás la más
la más victoriosa y la más brutal, repito, en toda la historia de las operaciones urbanas militares de América Latina. Ujú, ujú, Por un lado eso, y por otro me interesaba mucho la consecuencia que es la escombrera, la desaparición forzada. ujú. Pero eran dos núcleos muy violentos, muy duros, y yo no sabía cómo hacer de eso una novela, porque lo que me interesaba a mí era escribir una novela. Entonces ahí fue cuando decidí involucrar un poco mi propia experiencia. Yo llegué a Medellín en el 2002, después de un largo exilio, digamos, que tuve en Francia. Justamente llego en plena posesión del entonces presidente Uribe. Luego sucede lo de la Operación Orión y yo lo que hice fue como introducir cosas de mi propio pasado y meter a un personaje que yo había trabajado en otras novelas anteriores, que es Pedro Cadavid, el protagonista de este libro, para poder de algún modo no solamente contar la operación Orión, la desaparición, la escombrera, cómo se produce la escombrera o cómo se forma la escombrera, sino también poner alrededor de estos eventos a una sociedad, a un colectivo que es la sociedad que vivía en Medellín en ese entonces, y empiezo digamos, a mezclar ficción y realidad de algún modo, Ujú. para construir, pues, para escribir esta novela. Entonces, cuando yo decidí introducir a Pedro Cadavid, mira que se me produjo algo fue como si hubiera aparecido un mojón, como una señal, como un camino, ¿no? O sea, Pedro Cadavid es un escritor, es un profesor de literatura, es un hombre que se está preguntando continuamente cómo abordar la violencia, cómo escribirla, cómo contarla, cómo narrarla. Y en ese sentido, entonces, comencé de la mano de él, a abordar la violencia desde unas ciertas perspectivas muy artísticas, digámoslo así. O sea, es como confrontar ese horror que vivimos como colombianos, como antioqueños, como medellinenses, desde la literatura, desde la pintura, desde la música, que son, por lo demás, digamos, asuntos que yo he trabajado en mis otros libros. Entonces, poco a poco la novela se me fue convirtiendo en una obra muy polifónica, Ujú. muy llena de aristas, una novela, yo sé que es una novela compleja, digamos, en el sentido estructural de la palabra, pero creo que nunca perdí de vista que el objetivo primordial de ese libro era mostrar unos núcleos del horror y al mismo tiempo hacer como una especie, como plantear al lector unas posibilidades de salida de ese horror. Es decir, hay que salir del horror, pero antes hay que confrontarlo. Exactamente. Yo pienso que para mí eso fue algo, en primer lugar, yo me sentí, yo no soy el tipo de lectora que tiene que leer algo que sea muy, muy bonito, entre comillas, para poder gozar del libro, ¿no? Este no es un libro que te va a producir algo de que tú vas a salir y vas a decir, qué dicha. Eh, Estar vivo, pero al mismo tiempo es una dicha el estar vivo después de haber leído este libro por la realidad tan compleja que se presenta. Yo te quería preguntar, Pablo, porque aquí no voy a dañar el final del libro, pero hay en muchas críticas se ha hablado de ese capítulo tan supremamente aterrador y tan bellamente escrito. Para mí yo me sentí como leyendo una tragedia griega, como un coro de las personas en las tragedias griegas hablando, de esos muertos en la escombrera contando sus historias y contando los sonidos. Y quisiera que tú nos contaras cómo decidiste usar esos sonidos de los muertos y las voces para concentrarte en esa horrible noche que es Claro. nuestra noche. Sí, mira, tú tocas un asunto muy, muy crucial, Rosario, de la novela y de la circunstancia que trabaja la novela. A ver, tú sabes que frente a la desaparición forzada, nosotros tenemos, digamos, una realidad muy atroz, digamos, como colombianos. Somos el país que tiene más desaparecidos del mundo.
es una población espectral de más de 100.000 personas. Y a pesar de que desde hace unos años para acá hay muchas personas, muchas instituciones, muchas organizaciones buscando esos cadáveres, esos restos humanos, en su mayor parte esa gente no encuentra nada. O sea, digamos que la circunstancia terrible de la desaparición forzada en Colombia, y creo que en todas partes del mundo donde hay este flagelo, es que no se encuentran los cuerpos, porque ha sido diseñado este flagelo para que no se encuentren. O sea, es como la expresión pura del mal, ¿no? Es el Entonces, objetivo, es el el objetivo, objetivo. eso es el objetivo. Y a mí me parecía que la escombrera era un lugar de esos, un lugar que mostraba claramente el puro horror de la desaparición forzada. Porque la escombrera, le digo aquí a los oyentes, es un lugar, es un botadero de escombros de construcción, y allí se botan escombros desde hace muchísimos años. Y se supone que en el fondo de estos botaderos están los cuerpos de los desaparecidos. Pero llegar hasta allí significaría excavar un edificio de 25 a 30 pisos. Y no es seguro de que se encuentre unos restos, porque como han caído tantas y tantas toneladas de tierra, y como muchas de esas tierras han sido removidas, y lo terrible es que la escombrera es un lugar donde hay estos botaderos y al mismo tiempo hay como unas areneras donde se Exacto. saca arena para construir los edificios de la ciudad. Entonces, es un botadero, es un lugar que representa la degradación y la descomposición de toda ciudad, y al mismo tiempo es un lugar que representa el origen también de la construcción de una ciudad. El problema es que allí hay un montón de muertos. Hay un montón de cuerpos de desaparecidos, pero encontrarlos, lograr encontrar el dinero, digamos, la tecnología, excavar donde se debe excavar, porque no se sabe muy bien dónde fueron echados esos cadáveres, todo eso hace que, digamos, encontrar algo sea muy difícil. Y no solamente pasa con eso con la escombrera, pasa con las fosas comunes de las que está repleta un país como Colombia. Exacto. Entonces, se buscan muchos los cuerpos, no se encuentran. Entonces a mí me parecía que eso es terrible para Pedro Cadavid, y en general alguien que lea la novela se va a dar cuenta que hay como una confrontación muy fuerte frente a lo que significa el arte, la escritura particularmente, frente a ese asunto, porque Pedro Cadavid siempre está diciendo, esto sí sirve de algo que yo escriba, sirve de algo que yo haga ese catálogo de desaparecidos, donde le doy la voz a los muertos, eso sí sirve de algo. Pedro siempre está muy resoluto frente a ese poder, digamos, catártico, y a ese poder sanatorio de la palabra escrita, quiero decir. Y Pero en medio, los mismos muertos, le dicen, los mismos muertos le reclaman. y le dicen, ¿de qué va a servir esto? ¿De qué va Claro, a servir esto? eso. Pero entonces, en medio de este panorama tan desolador, aparece un músico que es un personaje muy extraño que yo me inventé, y que mira, qué casualidad, resulta que ahora hay en todo el mundo donde se presentan estos asuntos unas pesquisas de la muerte a través de los sonidos. Exactamente. Como que es necesario que nosotros nos vinculemos con los muertos de violencia a través de, no solamente de estas pesquisas que hacen los investigadores, los que trabajan en las ONG, los representantes de los derechos humanos, etcétera, etcétera, sino que también hay pesquisas de orden artístico y de orden sonoro que son muy importantes. Entonces, este músico que yo me inventé es el único que encuentra huellas sonoras de los desaparecidos, porque él introduce un montón de aparatos que él crea para grabar supuestamente lo que él cree que han dejado los cadáveres de los desaparecidos. Exacto. Entonces, a mí me parece que es una especie como de Antígona, ese músico es como una especie, tú ahora hablaste de la tragedia griega, y yo creo que me gusta mucho que hayas dicho eso y me siento muy contento, porque yo creo que yo me apoyé mucho en los trágicos griegos, sobre todo en Sófocles. Me Me lo apoyé mucho, imaginé. me apoyé Me mucho. lo Yo creo que fue el escritor que más me ayudó en el proceso de escritura de esta novela. O me lo sea, el imaginé. escritor que me dio más fuerzas, que me dio más, inclusive más elementos poéticos, y que me obsequió a Orión, porque el epígrafe de la novela viene de Edipo Rey, Exactamente. Y es ¿cierto? un dios armado de fuego ha embestido a la ciudad. Exacto. Es algo, Imagínate. te define.
te Claro, define no solamente Medellín, porque tú usas a Medellín, yo pienso, como la metáfora de la nuestro metáfora. país, Eso. ¿no? Evidentemente, pero cuando yo me encontré con esa frase que es tan trágica y tan poética y todo, allí es a donde uno se da cuenta lo que es la escombrera, ¿no? Y lo que Exactamente. fue Orión. Lo que fue Orión y los guerreros, ¿no? Porque el problema nuestro, el problema de Colombia, Rosario, es que estamos en manos de guerreros. Claro. Bueno, del mundo en general, pero Colombia es un país, bueno, y América Latina, o sea, el problema es ese. Yo creo que el problema son los guerreros de corbata y los de charreteras, ¿no? Ambos. No hay necesidad. Los guerreros que van a misa cada 8 días a comulgar, a recibir el cuerpo de Cristo, que es el cuerpo de la paz. O sea, hay una hipocresía de niveles verdaderamente impresionantes. Y es Y un hay país distintas inflamado por los guerreros. Y hay distintas formas, yo siempre he pensado, de matar, ¿no? Hay distintas Claro, formas de matar. Entonces hay personas que matan sin ni siquiera haber tenido en la vida un fusil, ¿no? Y lo pones muy claro. claro, sí. Mira, yo te quería decir entonces que Sófocles fue una ayuda impresionante porque, Rosario, abordar estos núcleos de la violencia es muy duro. Yo decía, uy, antes de tomar la decisión de escribir la novela, yo vacilaba, yo decía, si me voy a meter ahí, o sea, no voy a terminar muy mal, muy aporreado, como termina Pedro Cadavid, ¿no? Yo No me es lo... que yo haya terminado así, no, yo hice un trabajo de campo, yo hablé con muchas víctimas de la violencia, hablé con victimarios, pero yo tenía mis maneras de protegerme, ¿no? De protegerme. Yo recuerdo que yo, después de esas conversaciones que tenía, yo vivo aquí en el campo, yo venía aquí, me quitaba los zapatos, caminaba descalzo por la tierra, abrazaba los árboles, meditaba, trataba de limpiarme de todas esas energías tan mortificadas porque son núcleos muy difíciles. Por eso te decía ahora que es el libro más difícil que yo he escrito de todos. Me lo imagino. Porque yo también, yo pensaba que era muy fácil yo caer en el panfleto, en la denuncia, en el resentimiento, ¿no? Yo tenía que equilibrar muy bien todo eso para que mi libro no fuera un libro, primero para que no se me desbordara en la violencia, porque yo sentía que el libro por momentos se me desbordaba. Por eso cuando yo abordo a estos artistas que se enfrentan a la violencia, yo trato como de mitigar un poco esa realidad agobiante que en cierta medida también tiene la novela o que recrea la novela. Entonces yo creo que yo hice ahí como una especie de balance para que todo esto no se me desbordara, para que el libro no echara sangre, sino que fuese Exactamente. un libro que mostrara la crudeza, pero al mismo tiempo fuese una reflexión de la violencia hecha desde el arte literario, desde el arte musical, desde el arte pictórico. Hay una parte humana, hay una parte que muestra en la novela la resistencia civil, Claro. la posición de las mujeres. Yo creo que es importantísimo feminizar nuestra realidad que ha sido tan macha, tan patriarcal, tan masculinamente agresiva. Yo creo que la novela también muestra esas posibilidades y bueno, ojalá que la disfruten pues desde ese punto de vista. Y Mil te gracias. agradezco muchísimo que te hayas pasado esos tiempos tan difíciles, estoy segura, escribiendo algo tan supremamente necesario. Muchísimas gracias, Pablo, y seguiremos en algún momento conversando. Mil Perfecto. gracias. Gracias a ti, Rosario. Saludos. Mil gracias.